Bien, hermanos, estamos allí en Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8. La semana pasada estuvimos mirando los textos del 1 al 3, donde hablábamos del crecimiento espiritual, cómo los creyentes crecen y crecen porque son alimentados por medio de la palabra. Y la palabra es comparada en ese texto con la leche espiritual, la cual todo creyente debe desear, anhelar y debe de ser nutrido con esa palabra diaria para poder crecer. Vamos a leer del versículo 4 al 8. Vamos a ver una sesión nueva en la mañana de hoy que nos habla de un tema que tiene mucho que ver con el tema anterior. Dice, acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, que aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y la piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tenemos en este texto una palabra sobria, y creo que si hay un texto cristológico es este texto. Es una apología completa de la doctrina de solo Cristo. Expresa de manera clara la necesidad de estar en Cristo. Este texto es cristocéntrico. Presenta tanto a un Salvador como a un juez que juzga y castiga, condena a aquellos que son injustos o no creen en él. Hace poco hablamos del crecimiento espiritual. Déjeme decirle en esta mañana que ese crecimiento espiritual tiene un fundamento. No se puede crecer a menos que esté cimentado en este fundamento. En este fundamento del cual vamos a hablar en la mañana de hoy. Hoy hablaremos de la iglesia como una construcción que va creciendo. La iglesia es como ese edificio que se va levantando y cada creyente, en un sentido figurado, viene siendo cada ladrillo que se va colocando en la construcción para que la construcción avance. Sé que hoy estamos relacionados con el tema de megaconstrucción o megaproyecto. Y hoy tenemos un megaproyecto que está dando sus primeros pasos por Antioquia. Bueno, aquí en la Biblia y aquí Primera de Pedro nos presenta un megaproyecto, una megaconstrucción, la construcción más grande que jamás se haya hecho, porque comienza desde la creación y va a ser consumada
cuando Cristo venga. El proyecto de la construcción del arca duró muchos años y salvó a 8 personas. El proyecto de la construcción de este edificio salvará a toda la iglesia. Y este es el proyecto de Dios, la obra que Cristo está realizando. La iglesia entonces es comparada con un edificio. Por eso en la mañana de hoy vamos a hablar de la iglesia como edificio de Cristo. Y quiero que lo analicemos por medio de algunas preguntas que van a ser respondidas como en forma de catecismo. Un catecismo es pregunta y respuesta, pero también vamos a ir profundizando un poco más. Una pregunta, una respuesta simple, pero una profundización complementaria. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la piedra principal de ese edificio llamado iglesia? ¿Cuál es la piedra principal de ese edificio llamado iglesia? Respuesta. Cristo es la piedra principal y fundamento de la iglesia. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La palabra acercarse desde un estudio de la raíz griega es un participio. Está en tiempo presente, que en griego indica una acción habitual o continua. No hace referencia a la conversión. Es decir, cuando hablamos de acercarnos a esa piedra viva, no estamos haciendo mención al nuevo nacimiento, es decir, a venir a Cristo, sino más bien lo que el texto está indicando es a permanecer en Cristo. De la misma manera como un edificio, un ladrillo, una vez es colocado en la construcción, él está allí permanentemente, él no puede ser separado de esa construcción, sino que permanentemente él va a estar allí. De la misma manera, nosotros como creyentes debemos acercarnos a él, pero permanecer allí, sin separarnos de él. Esto nos habla también de nuestra unión con Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, entonces también venimos a estar unidos a Cristo por medio de la muerte a nuestros pecados y de esa resurrección en vida nueva. Versículo 6, he aquí pongo en Sión la piedra, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Lo que Pedro nos presenta en este texto es una analogía donde compara a Cristo con una piedra viva. Pero no solo es una analogía, sino que esta imagen es traída del Antiguo Testamento, en donde en las edificaciones se colocaba una piedra, la primera piedra que se colocaba en una esquina donde se iba a iniciar la construcción de tal manera que colocaba el ángulo de 90 grados, podríamos decirlo, ángulo hacia la derecha y ángulo hacia la izquierda, y era la principal piedra que definía la dirección del edificio. Estas piedras eran talladas, de tal manera que eran cortadas
precisas y muy pesadas. Y los edificios antes no eran como estos que vemos hoy. Eran edificios de piedra y las piedras eran cortadas, pero estas piedras pesaban toneladas. De tal manera que la piedra se colocaba ahí y de ahí no la movía nadie. Y ahí cuando le montaban la otra, quedaba firme y la otra y la otra y la otra. Y así se iba edificando sin necesidad de mezcla, solamente colocando las piedras sobre piedra de manera bien cortada. Pero había una piedra que era la primera, y esta piedra es la piedra, era llamada la piedra principal del ángulo. Pedro, de manera analógica, nos dice que Cristo es la piedra principal del ángulo, de la construcción, de esa mega construcción que es la iglesia. Y así entonces cada creyente viene siendo una piedra viva y va a ser colocada allí sobre la piedra principal, la cual es Cristo. Pero esto también Pedro nos está dando una interpretación de Salmo capítulo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De manera que Pedro interpreta este texto para decir que esa piedra es Cristo. Cristo es esa piedra viva porque Él resucitó y Él vive. Pero además, Él es el fundamento que sostiene la iglesia. Él es la piedra principal del edificio, la piedra angular. Cristo es el único fundamento, su fundamento sobre el cual la iglesia es edificada. O sea, no hay otro fundamento. Solamente la iglesia es edificada sobre Cristo. Dice Juan Calvin, no hay edificación de iglesia sin Cristo, porque no hay otro fundamento sin Él. Cristo es el fundamento de la iglesia. Así como una piedra angular sostiene el edificio, de la misma manera Cristo sostiene y une de forma total a todo el cuerpo de creyentes llamado iglesia. El texto también nos dice que esta piedra ha sido rechazada por muchos edificadores, pero ha sido escogida y preciosa para Dios. El rechazo de Cristo por los hombres no disminuye su valor. Muchos hombres lo rechazan. Muchos hombres, Juan capítulo 1 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Pero el hecho de que muchos hombres lo rechacen no disminuye el valor de Cristo. Para Dios es escogido y precioso. Cristo no solo es el cimiento, sino que Él es el punto de unión de todo el edificio espiritual, donde cada creyente encuentra su lugar. Sin Cristo, el edificio se desmorona. Es decir, sin Cristo no hay iglesia. Y ahora vamos a definir un poco acerca de qué es este edificio. Así que la iglesia no se edifica sobre líderes tradicionales. No se edifica sobre instituciones humanas, sino sobre Cristo mismo, solo Cristo. ¿Se acuerdan de este pilar
solo Cristo, solo a través de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuevamente, y aquí no es Pedro, sino que es Pablo el que utiliza nuevamente la misma figura, la misma analogía para referirse a Cristo. Y usa la piedra principal de ángulo de una construcción. La iglesia está fundamentada sobre Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Los profetas hablaron de Cristo, los profetas profetizaron de Cristo y los apóstoles escribieron las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús y escribieron todos los acontecimientos como testigos oculares de la obra de Cristo. De esta manera, tanto los apóstoles y profetas vienen siendo también fundamento. Pero la base, la piedra angular de esa construcción que los apóstoles van a establecer es Cristo. Cristo es esa piedra angular, es la piedra primera, o sea, es el punto de partida de la edificación, de la iglesia. Por eso cuando Jesús se acercó a la región de Cesarea de Filipo y le preguntó a los hombres quién es el Hijo del Hombre, quiénes dicen los hombres que soy yo, y ellos dicen uno que es un profeta, otros que es Elías, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente hay una declaración, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la roca ahí no es Pedro. La roca es esa declaración. Es decir, Pedro estaba diciendo que Cristo, que tú eres el Cristo. Entonces, Cristo es esa roca sobre el cual está cimentada la iglesia. Cristo es esa roca y Él es el fundamento de la iglesia. También encontramos una referencia absoluta con respecto a la importancia y al valor de las enseñanzas de Jesús, porque no solamente Él encarnado viene siendo ese fundamento, sino también sus palabras, sus enseñanzas. En el Sermón de la Montaña, cuando Jesús va a concluir, Él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que oye las palabras de Jesús y las hace, es comparado con una persona que está edificando sobre un fundamento sólido, sobre la roca. Y viene nuevamente la pregunta, ¿y cuál es la roca? La roca es Cristo. Es decir, quien oye las palabras de Cristo y las hace, entonces está edificando sobre Cristo mismo. Y Cristo es el fundamento de la iglesia. Necesitamos creer en lo que la Biblia dice. Necesitamos creer en lo que los apóstoles y profetas han dicho y han declarado acerca de Cristo y de la salvación, porque es palabra inspirada de Dios y toda la escritura es inspirada por Dios. Debemos entonces someternos a su palabra
creer por medio de la fe, porque nuestra fe debe estar anclada es en Cristo y en sus promesas, como un ancla seguro y firme, como nos lo dice también el libro de Hebreos. Cristo entonces es la piedra principal de una construcción llamada iglesia. Segunda pregunta. ¿Cómo son edificados los cristianos y con qué son comparados? Los cristianos son edificados en Cristo y son comparados como piedra viva. Cristo es la piedra principal y es piedra viva, pero los creyentes también son comparados como piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Versículo 5. Y aquí este texto nos ofrece o nos muestra una unión vital de los cristianos con Cristo. Las piedras vivas no son bloques muertos, sino creyentes regenerados. El creyente vive porque participa de esa unión con Cristo. La unión con Cristo es central. Somos vivificados por su Espíritu y esa unión nos transforma de muerte a vida. La iglesia entonces no es un templo físico, es decir, esto que nosotros vemos hoy, aquí, esta construcción, no es la iglesia. La iglesia no son las paredes. La iglesia somos nosotros. Cada creyente es la iglesia. Por eso cuando nos reunimos, aquí está la iglesia. La iglesia está compuesta por creyentes, por todos aquellos que han sido regenerados por la obra de Cristo. Se habla de la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible son las iglesias locales, donde nos congregamos, aprendemos, compartimos, adoramos a Dios juntos. Pero también hay una iglesia que se llama una iglesia invisible. Y es invisible porque está compuesta por todos los creyentes de todo el mundo. Y nosotros no sabemos cuáles son. Pero Dios sí sabe. Es decir, es invisible a nosotros, pero es visible para Dios. Todos los creyentes de todo el mundo son la iglesia. Pero una iglesia reunida como esta iglesia se llama una iglesia local y también es la iglesia. Y hace parte de esa mega construcción donde están unidos todos los creyentes de todo el mundo. Allí también está la iglesia de Carepa, unida a esa iglesia universal. Entonces los creyentes son piedra viva. Cada piedra viva tiene un lugar en el plan divino. Ninguno es innecesario. O sea, todos van a ser encajados allí en esa construcción llamada iglesia. Pero Pedro además también nos dice que los creyentes son sacerdocio santo. El sacerdocio universal de los creyentes lo que significa es que cada creyente puede acercarse al trono de la gracia y suplicar por el perdón de sus pecados. En el antiguo pacto, los creyentes
o las personas se acercaban a Dios por medio de un qué, de un sacerdote. Ellos no podían ofrecer, digamos, su propio sacrificio, no podían expiar sus propios pecados. Necesitaban un sacerdote, una ofrenda, y a través de ese sacerdote, entonces se ofrecía ese sacrificio y de esta manera, de manera simbólica, los pecados de esa persona eran perdonados, o los pecados del pueblo. Pero hoy nosotros, todos podemos acercarnos libremente al trono de la gracia. Por eso todos somos sacerdotes. Todos podemos acercar. No necesitamos mediadores. Por eso el tema de los sacerdocios, o del sacerdocio, ya ha sido abolido, ya ha sido desechado. Porque no necesitamos un mediador. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, el cual intercede por nosotros y no necesitamos más mediadores, no necesitamos más sacerdotes. Nosotros mismos somos los sacerdotes. Y nuestra propia vida es el sacrificio que va a ser ofrecido continuamente delante de la presencia de Dios. Así Pablo también lo dice ahí en Romanos 2, como que nos presentemos nosotros como sacrificio vivo, santo para Dios. Juan Carlos Ray dice, cada cristiano es llamado a ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son? Oración, obediencia y amor. ¿Cuáles son esos sacrificios? Oración, obediencia y amor. Es decir, cuando nos presentamos delante de Dios a través de la oración, estamos ofreciendo nuestras vidas en sacrificio. Cuando obedecemos a la palabra y rechazamos el pecado, lo estamos ofreciendo como sacrificio. Cuando amamos y soportamos al hermano, lo estamos ofreciendo como sacrificio. Cuando procuramos vivir una vida santa y piadosa, nos estamos ofreciendo como sacrificios vivos delante de Dios. Y estamos obrando como sacerdotes. Y ahora en el versículo 9, Pedro va a decir claramente que nosotros somos ese sacerdocio santo para Dios. Lo vamos a ver la próxima siguiente. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los que rechazan el fundamento de Cristo? ¿Qué pasa con los que rechazan la piedra angular? Respuesta, serán castigados. Pero los que están edificados sobre la piedra que es Cristo, tienen seguridad de salvación. Por un lado, los que están edificados en esa piedra, los que han sido colocados allí, en ese muro, en esa construcción, están seguros, porque esa piedra angular no la mueve nadie. Pero los que rechazan la piedra angular, entonces serán juzgados. El que creyere en él no será avergonzado. La parte 6b. La fe une al creyente con Cristo. La fe es el vínculo por el cual nos unimos a Cristo y recibimos sus beneficios. Por tanto, el creyente no teme la vergüenza ni la condenación, porque él está seguro en Cristo. Su esperanza está cimentada
en las promesas de Dios. Su fe está firme y segura. Él cree que ha sido salvo. Pero para los que no creen, para el mundo, Cristo es despreciado. Es despreciado, es rechazado. El mundo, el impío, rechaza a Cristo, rechaza la salvación, rechaza la única esperanza de vida. Por tanto, al rechazar al autor de la salvación, está expuesto al juicio del castigo eterno. Cristo mismo lo va a juzgar y lo va a condenar. Sobre él va a caer todo el peso de la ley. El castigo va a ser dictado sobre todos aquellos que rechacen a Cristo. El verdadero cristiano haya deleite en Cristo, porque ha experimentado su gracia salvadora. El creyente vive centrado en Cristo, no en mentiras humanas. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángel. Y sobre esta base firme, es decir, sobre Cristo, es donde descansa la fe de cada creyente. Rechazar a Cristo es rechazar el único camino de salvación. Pero Cristo no solo es salvación para los que creen, sino que también es el que condena a aquellos que no creen. Y de esta manera entonces viene a ser tropiezo para los desobedientes. MacArthur dice, el mismo evangelio que salva también condena a quienes lo rechazan, porque la verdad confronta al pecado. El mismo evangelio que salva es el mismo evangelio que condena a quienes lo rechazan. La iglesia pertenece solo a Cristo. Él es la piedra viva y Él es el fundamento. Así que la iglesia no es de los pastores. La iglesia no es del apóstol o del profeta. La iglesia es de Cristo. Él fue el que murió por la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 5. Él murió por la iglesia y la santifica para presentarla un día santa y gloriosa ante el Padre. Por tanto, la iglesia es solo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. Así que cada creyente debe venir continuamente a Cristo como piedra viva que crece en santidad y en obediencia. La fe verdadera se demuestra en una obediencia y en una vida de adoración y de santificación, ofreciendo sacrificios espirituales para Dios. Ya hemos dicho que es nuestra propia vida la que debe ser ofrecida como sacrificio vivo. Rechazar a Cristo es rechazar la única esperanza. Rechazar a Cristo es estar expuesto a condenación. Es permitir que esa piedra caiga sobre quien lo rechaza y lo despedace, lo desborone. Cristo es el fundamento de la iglesia, amados hermanos. No hay otro fundamento, no hay otro cimiento.
Cristo es ese cimiento sólido y firme sobre el cual está cimentada la iglesia. La iglesia es de Cristo y Cristo es el fundamento y también es la cabeza de esto que se llama iglesia.